Ya se enteraron del caso viral de la madre guatemalteca que está dando la vuelta al mundo en este momento, la misma que por cuestiones laborales regresó temprano a su casa y consiguió la escena que ninguna madre quisiera ver. Quédense y se los cuento todo. Los pongo en contexto. Susana es una mujer guatemalteca de 36 años, una mujer luchadora como muchas otras. Susana tenía un trabajo bastante fuerte en el cual le exigían ausentarse de la casa desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche. Todo esto para poder forjarle un futuro a su pequeña hija de 5 años. El día que todo ocurrió, Susana salió de su casa desde muy temprano, como todos los días, para dirigirse a su trabajo. Pero ese día particularmente, el jefe de Susana le pediría que se retirara más temprano, ya que ese día en la empresa no había mucho trabajo. Esto era algo poco usual, ya que de todo el tiempo que Susana tenía trabajando en dicha empresa, jamás había salido antes de la hora pautada. Ese día Susana se retiró de su trabajo con destino a su casa, muy alegre porque podría compartir más tiempo con su hija de 5 años y con su esposo. Cuando Susana llegó a su casa esa tarde, intentó insertar la llave en la puerta, pero la detuvo unos gritos desgarrantes. Los gritos provenían desde adentro de su vivienda y estos estaban llenos de mucho dolor, angustia y desespero. Susana, al escuchar aquellos gritos, se quedó muy impactada y se detuvo un momento para reconocer quién era la persona que estaba gritando desde adentro de su casa. Al pasar unos cuantos segundos, esta se percató que la que estaba pegando aquellos gritos tan desgarradores era su pequeña hija de apenas 5 años. Al escuchar esto, enseguida supo que a su pequeña hija algo le ocurría, pero en medio de la desesperación y los nervios, esta actuó de manera muy inteligente. Susana procedió a abrir la puerta de su casa de manera muy cuidadosa para que la persona que estaba adentro haciéndole algo a su hija no se diera cuenta que alguien venía ingresando. Cuando ésta logró ingresar a la vivienda muy sigilosamente, se percató por la ventana de su cuarto que su hija estaba siendo abusada en su propia cama. Susana, impactada y muy llena de rabia, no se percató bien quién era la persona que estaba encima de su hija haciéndole aquellos actos lascivos. Sin pensarlo dos veces, esta se dirigió al patio y agarró un machete que tenía ahí bien guardado. Cuando Susana se dirigió al cuarto, esta entró de manera sorpresiva con el machete en la mano. Y cuando se dio cuenta de quién le estaba haciendo ese daño tan grande a su hija, quedó totalmente impactada. Cuando ésta entró al cuarto, se percató de que la persona que le estaba haciendo tanto daño a su hija era su propio esposo, la persona que se suponía que debía de cuidarla. Susana cuenta que la cara de asombro de su esposo fue totalmente evidente, pero ésta, sin pensarlo, se le abalanzó encima con el machete en la mano. Susana, llena de rabia y de ira por lo que sus ojos acababan de ver, le propinó más de 100 machetazos a su esposo en todo el cuerpo. Como se podrán imaginar, este hombre perdió la vida inmediatamente. En el momento que Susana se percató de que ya no había mayor amenaza, esta procedió a consolar a su hija y a llamar a la policía inmediatamente. Cuando la policía tocó a la puerta, Susana les abrió y cuando estos entraron al cuarto, consiguieron la escena más escalofriante que sus ojos hayan visto. El esposo de Susana estaba prácticamente picado en pedazos. Vale resaltar que la otra parte de la escena era en la cama donde se encontraba la pequeña de tan solo 5 años, ensangrentada también en sus partes íntimas y totalmente desconsolada. Susana, sin pensarlo, de una manera fría y sin mostrar arrepentimiento, le dijo a la policía que ella le había hecho eso a su esposo porque lo consiguió abusando de su hija. Lo más lamentable y triste de este caso es que Susana fue detenida en el mismo instante y esta está enfrentando cargos de homicidio, el cual la podría llevar a la cárcel por más de 35 años. En esa casa queda una familia destruida, una madre trabajadora encarcelada muchísimos años y una niña totalmente traumatizada que en este momento es que necesita más que nunca a su madre. Por una parte, sé que las leyes indican que no se debe hacer justicia de mano propia, pero también indican que no se debe tocar a los niños, que no se debe cometer un delito. Entonces, ¿ustedes creen que es justo que una madre haya arruinado su vida por salvarla de su hija? ¿O será que deberían existir leyes como las que permitan ajusticiar al perpetrador que se consiga en dicho acto? ¿Qué dicen ustedes? Los leo en los comentarios.